Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos de tener a Fernando por segunda vez en Puerto Ideas. Hoy día, nuestro muy premiado director de cine, vamos a conversar de cómo él ve la realidad, cómo la retrata a través de sus películas. Mientras ustedes se acomodaban, pudieron ver algunos extractos de algunos documentales musicales que ha hecho. Vieron dos extractos de Calle 54. Estos son retratos que Fernando ha hecho de sus amigos los músicos. Y antes de partir conversando de cine propiamente tal, de sus películas de ficción, quiero preguntarle a Fernando y darle las gracias por estar aquí, darle la bienvenida. Gracias a vosotros. ¿Por qué estos retratos de los músicos? ¿Te refieres en concreto a Calle 54? ¿Por Claro, qué? ¿por qué? Pues mi idea inicial es que la película hubiera sido única, o sea, fuera al 100% música y no hubiera ninguna palabra. Pero me di cuenta de que era bueno introducir, tener esos pequeños intermedios que duran un minuto o dos, muy, muy cortitos, por dos razones. Una, por dar una especie de Polaroid, ¿no? Una especie de mini presentación del artista que iba a salir para la gente que no supiera. Una presentación no académica, un poco personal, poética, pero sobre todo, lo más importante, dejar respirar entre una música y otra. Creo que si yo hubiera hecho la película estrictamente con la música y acabar una, empezar otra, es demasiado, ¿sabes? La intensidad a veces de la música y uno necesita relajarse un segundo, ¿no? Tomar aire para lanzarse de nuevo a la música. Son películas para relajarse, conocer a estos amigos tuyos, que son todos músicos latinos, y tú como europeo los viniste a buscar. Sí, yo me impliqué bastante en el tema del jazz latino en una época. Yo he sido siempre muy amante del jazz y me daba cuenta que la historia del jazz está escrita un poco desde el punto de vista anglosajón y afroamericano, con razón, porque es lógicamente la tendencia dominante, pero que había habido una tendencia importantísima, yo diría trascendental dentro de la historia del jazz desde sus inicios, que es el componente latino, y que había sido muy ignorado, muy silenciado, ¿no? Que se les había un poco ninguneado y que había artistas ahí dentro de un nivel tan impresionante, tan deslumbrante, que había que hacerles justicia. Entonces me imaginé una película que fuera realmente un festín, ¿no? Una celebración musical, ¿sabes? Que no hacer el típico documental informativo, histórico, etcétera, sino o sea, un vendaval de música. Bueno, como ustedes pudieron ver en la biografía, Fernando de chico quería ser pintor, proviene de un hogar de mucho esfuerzo y sacrificio, y aunque estudió en un colegio de curas, tengo entendido... No. Ah, ¿no? No. Ah, me equivoqué. No, eso es una de las pocas cosas que tengo que agradecer, no haber estado nunca en un colegio religioso. Que algo hablaste de los curas en alguna parte. Bueno, y estudió computación o... Tampoco. No. Sí, me pasaron otra biografía. No. Probablemente te digo lo que pasa. Yo estudié, cuando yo entro en la universidad, se había cerrado 2 años antes la Escuela Oficial de Cine. Y se había creado una nueva forma de enseñanza que era universitaria, ya no era una escuela técnica, y se llamaba Facultad de Ciencias de la Información. Por eso. Y estaba dividida en 3 secciones, una que era cine, otra era publicidad y otra era periodismo. Lo interesante es que Fernando, a pesar de todo eso y pasar por esas escuelas, terminó convertido en un retratista de la realidad, en un cineasta. Y me encantaría preguntarte cómo lo hiciste. Me imagino que hay muchos jóvenes que les gustaría llegar a ser un cineasta, que están en carreras que no están directamente metidas en el cine. ¿Cómo haces el pase y llegas a esto? Mira, yo tuve una pasión muy temprana por el cine, muy de adolescente, ¿no? A los 15, 16 años, como que el cine entró en mi vida y ya no pensaba en otra cosa, y entonces me pasaba el día metido en las salas, en la filmoteca, en la biblioteca de la filmoteca, leyendo revistas, libros. O sea, siempre he sido una persona un poco obsesiva. Cuando algo me gusta,
me tiro de cabeza. Y entonces, bueno, pues y a la vez eso lo compaginaba con los estudios. Cuando estaba estudiando conseguí trabajos pues haciendo entrevistas, haciendo críticas, a la vez iba realizando cortos. O sea, digamos que mi vida no tenía nada más, aparte de, bueno, el ratito que pasaras con tu familia y los ratazos con los amigos, pero prácticamente mi vida solo tenía una cosa que era el cine. ¿Y te gustaba contar cuentos? Me gustaba, siempre he sido muy contador y siempre fui el payaso, ¿no? Primero en la familia, luego en la clase, en el colegio, etc. Me gustaba hacer reír, ¿no? Me gustaba contar historias y me gustaba hacer reír. O sea, eso probablemente son dos rasgos de mi carácter que también han marcado luego mi vida o el cine que he hecho, ¿no? ¿Y cómo es tu método de trabajo? ¿Qué es lo que más te inspira para escribir un guión? ¿De dónde partes? ¿De una idea, un personaje? ¿Cómo lo haces? Mira, yo siempre tengo muchas ideas de guiones. O sea, por ejemplo, nunca he salido a buscar una idea. O nunca estoy diciendo, ay, a ver, la próxima película de qué podría tratar. Esa situación no la conozco. Siempre creo que la vida, lo que lees, lo que vives, lo que imaginas, lo que sueñas, hace que tu cabeza esté llena siempre de historias que contar. Entonces mi técnica, si es que hay una, que no, además no siempre es así, pero en general me doy cuenta que lo que me gusta es, cuando tengo una idea de una película, contarla, ¿no? Y contársela a alguien cercano, a mi mujer, a mis amigos, a mi hermano, a mi hijo, y cada vez que la voy contando, voy incorporando cosas que se me ocurren en el momento de contarla. Entonces las cuento muchas veces y las dejo meses y a veces años en mi cabeza. Entonces, muchas de esas historias nunca las hago, nunca las llego ni a escribir, ni a empezar, ni nada. Entonces, lo que ocurre es que todas esas ideas que bullen ahí en tu cabeza como embriones de películas, pues unas van creciendo y otras se van como apagando, olvidando, desapareciendo, pero hay algunas que se niegan a irse, que te persiguen, que se quedan en tu cabeza y que además van creciendo, es una planta que va creciendo. Entonces llega un momento que te das cuenta que esa es la historia que tienes que escribir. O sea, que no es tanto una decisión racional de hacer esta, sino de alguna forma que tú eres poseído por la historia. ¿Sabes? Yo considero que el director es un medium, ¿no? Que no es que tú fabriques la historia. La historia está por algún lado flotando y utiliza al director o al que hace la película para llegar a existir, para convertirse de una idea en una realidad. Entonces, no sé, quizá hay directores que hacen, no es una acusación, aunque suene como tal, que hacen películas al servicio de sí mismo, de un estilo, de una carrera, de una idea. Yo no, yo siempre considero que yo estoy al servicio de la película. No pienso que la película esté al servicio mío. Y cuando hiciste Belle Époque, ¿te pusiste al servicio de qué? ¿Cómo llegó eso? Pues mira, Belle Époque, yo les había contado a dos amigos míos, el Rafael Azcona, el gran guionista español y para mí el gran genio de la historia del cine español, autor de los grandes clásicos de nuestro cine como El pisito y el cochecito de Marco Ferreri, o El verdugo y Plácido de Berlanga y de muchos otros directores también. Pero esas cuatro en concreto son casi películas que en España todo el mundo reconoce como las cuatro grandes clásicos, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, Azcona habíamos trabajado juntos, nos habíamos hecho muy amigos. De hecho, fue la persona que más, yo creo, influencia ha tenido en mi vida, en mi manera de ser, o en mi carácter, o no sé cómo decirlo. Una persona que la sientes como un maestro, además de un amigo. Y el otro amigo, José Luis García Sánchez, que es un director de cine español también. Y entonces habíamos empezado a tener una comida semanal, porque Azcona se quejaba, es que solo nos vemos para trabajar los guiones y tal, vamos a vernos más y nos lo pasamos tan bien y tal. Y entonces decidimos que comeríamos todas las semanas y estuvimos ahí casi 20 años comiendo todas las semanas. Y al poco de empezar esas comidas, Rafael dijo un día, mirad, es que nos reímos tanto que la gente nos mira con odio. Dice, porque
dice, porque aquí lo que vienen son ejecutivos, ¿no? Y claro, ellos que vienen aquí a comidas de trabajo, ver a 3 idiotas ahí riéndose sin parar, les resulta muy ofensivo, muy insultante. Tenemos que fingir que trabajamos. Y nos reímos Pepe y yo. ¿Y cómo vamos a fingir que trabajamos? ¿Por qué no hacemos como que estamos escribiendo un guión y tal? Y dice, de hecho, ¿por qué no escribimos un guión aquí? ¿Y tenéis ideas para guiones? Dice, no, y además dijo, y así mi mujer no me regaña al volver a casa. No me dice, ya vienes borracho de comer con los amigotes. No, bueno, una exageración de él, pero lo decía así. Y dice, no, vengo de trabajar, estamos escribiendo un guión. Y entonces nos preguntó, ¿tenéis alguna historia que os apetezca y tal? Y entonces yo dije muy brevemente lo que era el origen de Belle Époque, ¿no? Que era, me gustaría contar la historia de un hombre mayor y un hombre joven que se conocen, se hacen amigos con mucha diferencia de edad. Y cuando llega el joven a la casa de este hombre, esa casa está llena de mujeres, este hombre tiene muchas hijas, y él queda hipnotizado, embriagado del aroma de aquella casa donde hay tantas mujeres. Veamos un poquito, vamos a la escena 1. Para los que no han visto la película, este joven acaba de pasar unas semanas en la casa de este señor y justo cuando decide irse aparecen las hijas. Entonces, hay una cosa que te quería preguntar. Don Manolo lo trata muy bien, sí, a Fernando, pero en el momento que llegan las hijas y él se acerca, él lo deja irse, después que le dijo que tenía mucho afecto. Sí, pero esto es muy, muy típico de aquella época, ¿no? De un padre siempre protegiendo a las hijas y no mezclando, ¿no? Nunca la vida familiar con la vida de los amigos, ¿no? Es muy, muy típico esa familia republicana que podemos ver desde en muchas novelas de Galdós o de aquella época, ¿no? Donde incluso un hombre que es muy progresista es progresista sobre todo en el café, ¿no? Y en la calle. Pero en la casa es un caballero español, ¿no? Y no... Claro. El Don Lope de Tristana, de Buñuel, ¿no? Y Galdós, pues es típico de ese tipo de personajes. Y otra cosa, ¿por qué tú querías hacer una relación entre un hombre mayor y un joven? ¿Por qué lo hiciste en una época pasada y no tomaste una situación de hoy día, por ejemplo? Mira, siempre estoy huyendo de hoy día. ¿Por qué? ¿No? Pues porque, y cada vez más, ¿no? Pues por una razón, porque a mí me gusta el cine por razones mágicas, ¿no? Y no es que yo sea esotérico, sino creo que en la sala de cine, cuando la luz se apaga, todo el mundo mira en la oscuridad una historia en la pantalla. Creo que eso, que se está perdiendo hoy día, porque cada vez se ve menos el cine de esa manera, hay algo mágico en esa especie de ceremonia de la sala de cine. Pero también para mí hay una magia en rodar una película, ¿no? En el ir por la mañana, llegar a un lugar y hay unos actores vestidos de unos personajes en unos decorados que se han construido o que simplemente se han ambientado para la película, y es como que pasas al otro lado del espejo, ¿no? Como decía Lewis Carroll. Y a mí la idea, si uno rueda una película de la actualidad, tienes que rodar la verdad de la actualidad. Y la verdad de la actualidad es unos animales racionales que tienen aparatos, ¿no? Tienen aparatos y están con un dedo pulsando en los aparatos prácticamente las horas del día que están despiertos, ¿no? En el trabajo están pulsando unas teclas con otra pantalla, el aparato es un poco más grande, ¿no? Que el que llevan en el bolsillo. Entonces, la idea de levantarme de la cama para ir a rodar una película y a ver, ¿cuál es la escena que vamos a rodar hoy? Es cuando él está por el móvil llamando a su novia. No, hoy rodamos cuando él está buscando en Google la dirección del restaurante donde va a cenar, ¿no? O sea, no tengo el menor interés como cineasta en rodar la realidad, sobre todo la realidad que vivimos. No sé, quizá puedo hacer una película de los años de mi infancia porque no había todas estas cosas, pero no quiero con mis máquinas retratar máquinas, porque sería algo muy narcisista.
el ser humano de hoy día, el habitante de la Tierra hoy no te interesa mucho. Sí, me interesa porque básicamente es el mismo de siempre, pero creo que para contar una historia interesante tengo que despojarle de todos los gadgets, ¿no? Entonces, pienso que yo creo que básicamente una persona del siglo XXI y una persona del siglo XIX son la misma, pero siempre será más bonito contar la historia en el siglo XIX que en la actualidad. Vamos a la escena 2, por favor. Veamos qué hizo el joven que se quedó en la estación. Pero cuando... Tenía razón el caballero español, entonces. Sí. Entonces sabía qué es lo que le iba a pasar con el personaje si se quedaba en la casa. Sí, claro, el viejo sabe, más por viejo que por... Ahora, no sé si todos han visto la película, pero cuando tú la ves el retrato de un joven que está tanto perdido en la vida, necesitado de afecto, Fernando, y que no sabe muy bien lo que quiere. Y es un poco, aquí en Chile le decimos el cuento del gato en la carnicería. Hay varios filetes y no sabe por dónde empezar. ¿Qué elementos de lo masculino del joven trataste de reflejar en la película y podemos verla? De ese joven en busca de aventura, de libertad. Yo creo que no iba por ahí mis intenciones, ¿no? O sea, al contar una película como esta, quieres contar una especie de cuento que es una especie de celebración de la vida, de celebración del deseo, de un espíritu libertario, ¿no? De una manera de entender la vida hedonista, ¿no? De buscar en la vida pues, el placer, la amistad, el disfrute, la libertad, toda una serie de cosas que siempre han sido bastante revolucionarias, ¿no? Porque el ser humano siempre lo que ha intentado es que los demás no disfruten de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, si dices, ¿cuál ha sido básicamente la función de la religión, ¿no? O de las distintas religiones? Bueno, yo creo que las religiones nacen pues, por una necesidad de entender el mundo, de explicar quiénes somos, de entender qué hacemos aquí, ¿no? O sea, nacen por un sentimiento muy humano y muy básico. Posteriormente pasan a tomar otras funciones también muy humanas, ¿no? Pues de ayuda al necesitado, de consuelo en el dolor, de una serie de cosas. O sea, que lo que inspira este nacimiento de ese sentido espiritual o religioso son cosas muy nobles, pero rápidamente vemos ya en el Génesis que cuando Moisés baja del Sinaí, no es que traiga los 10 mandamientos, trae 50 páginas que están en la Biblia de leyes que te das cuenta que es un estado totalmente policíaco, porque quieren controlar desde las poluciones nocturnas hasta las menstruaciones. Todas esas leyes están destinadas a controlar nuestra intimidad a unos niveles que ni la policía del Estado dictatorial más loco que nunca hayamos conocido se ha metido tanto, ¿no?, en la intimidad y en la libertad íntima de los seres humanos. O sea que rápidamente la Iglesia tomó este otro papel, ¿no?, inquisitorial, digamos, y dedicó prácticamente todos los siglos, ¿no?, que conocemos de la historia de la humanidad a conseguir la mayor infelicidad posible para los seres humanos, ¿no? A eso crearon toda una estructura de gente trabajando para que todos fuéramos infelices cada día de nuestra vida, con un especial énfasis en las mujeres, que fueran un poco más infelices que los hombres, ¿no? Bravo. Y tus personajes se rebelan contra eso, de alguna manera buscan su espacio sin tantas consideraciones. Creo que todos mis personajes, quizá en esta película a lo mejor de una manera más abierta que en otra, quieren vivir, quieren respirar, quieren disfrutar, ¿sabes? Son personajes... Yo veo Belle Époque como una película impresionista, ¿sabes? Como un cuadro de aquellos que yo creo que han quedado de los impresionistas, que son en el fondo, uno te puede contar una comida, otro una siesta después de la comida, otro
unos hombres remando, pero en el fondo son celebraciones de los momentos maravillosos de la vida. Veamos cómo le fue a Fernando en la película. Vamos a la 3. Por favor. Se llama igual que tú, el joven. Las buenas costumbres, en tus películas manejas muy bien la tensión sexual. Hay como un romanticismo, hay mucha atracción física. ¿Qué lugar le das en tus historias? Es un tema que está siempre presente, el hombre, la mujer. Sí, yo creo que en todas las películas mías hay ese componente de romanticismo, de sensualidad también. No, por otro lado, de una manera, para los parámetros de hoy día, bastante púdica, casi siempre. Recuerdo un director español conocido cuyo nombre no voy a decir, pero que a la salida del estreno de Belle Époque se me acercó y me dijo, no, la película es muy bonita, pero a ver si aprendes a hacer escenas de sexo. Porque en sus películas siempre había escenas muy explícitas, ¿no?, de sexo, y a él le faltaba carne. Le faltaba la cosa, el lado porno, ¿no? Pero no, es verdad que eso siempre está en mis películas. Obviamente creo que tiene una importancia muy grande en la vida, ¿no? O sea, yo pienso que los seres humanos tenemos dos cosas maravillosas. Una, que no sabemos muy bien dónde está. Bueno, pues, supongo que está en el cerebro, ¿no? Pero que a lo largo de los siglos hemos dudado de si estaba pues, en el cerebro, en el corazón, o se llamaba el alma, una serie de cosas. Es un componente maravilloso del ser humano. Y el otro es la piel, ¿no? O sea, que es lo que está oculto, lo que es invisible, y lo único que es visible, lo que está en la superficie, ¿no? Ambas cosas me interesan mucho. Luego ya los órganos y todo eso me parece más de carnicería, de casquería, me interesa menos. Oye, con Belle Époque te ganaste el Oscar a la mejor película extranjera. ¿Qué fue para ti eso? ¿Te sorprendió? ¿Te cambió la vida? Me sorprendió porque todos estábamos convencidos de que la película favorita aquel año era una película china que se llamaba Adiós a la concubina, y como todo el mundo, incluidos ellos, daba por seguro y por cierto que iba a ganar. De hecho, estábamos allí muy contentos de estar nominados y todas estas cosas. Era muy bueno para la película, ¿no?, en cuanto a la promoción y la repercusión que tenía luego para que más gente fuera a verla o para que se venda en otros países, etc. Pero con un cierto relajamiento de que ya parecía seguro que el premio era el de la película china. Y curiosamente, la única persona que me dijo vas a ganar el Oscar fue Billy Wilder. Y me dijo, sí, you are gonna win. Y yo le dije, no, hombre, no, la película favorita es la china, por los críticos, por la prensa, por todo, o sea, no hay lugar. Y entonces me miró así, también como el viejo que sabe más que nadie, y me dijo, demasiado larga, le sobra 1 hora, vas a ganar tú. Veamos, acordémonos de ese minuto. ¿Vamos a la 4? The Oscar goes to Belle Époque. Accepting the award, director Fernando Trueba. I would like to believe in God in order to thank him, but I just believe in Billy Wilder, so thank you, Mr. Wilder. La explosión de alegría de los actores de Belle Époque no pasó desapercibida en la ceremonia de los Oscars. Todos los protagonistas de Belle Époque confían en que el Oscar les sea de gran ayuda. Que para mí y para todos mis compañeros y para Fernando puede ser algo muy bueno, ¿no? Esta mañana me ha llamado Billy Wilder a darme las gracias por la cita de anoche, y cuando he descolgado el teléfono me ha dicho, Fernando, digo, sí, dice, soy Dios. Eso. The Oscar goes to... Le hiciste un pequeño homenaje a Billy Wilder, y no solo fue el que te dijo esto, pero aparentemente también fue una especie de maestro en el cine para ti.
Sí, digamos un maestro de esos, no que él lo fuera, sino que tú te tomas, ¿no? O sea, todos cuando nos dedicamos a una actividad de este tipo, la literatura, la pintura, el cine, tienes una serie de referencias de gente a la que tú consideras tus maestros, ¿no? Y de los que cada vez aprendes, ¿no? Y que ves y revés sus películas, a veces pensando en aprender más cosas de ellos y que nunca llegas a ver nada de una manera racional porque son tan buenas que te acaban atrapando y te llevan, ¿no? Y se resisten al análisis racional, ¿no? Porque están por encima de eso, porque son puro cine. ¿Tienes otro? Él ha sido tu... Como dices tú, aprendiste cosas de él en sus películas, que rescatas algunos elementos en su dramaturgia, en su forma de hacer los guiones. Sí, sobre todo yo creo, aparte de muchas otras cosas, ¿no? Su visión del mundo, de los seres humanos, etc. Yo creo que Billy Wilder es el arte de escribir un guión lo ha llevado a una cota más alta, ¿no? O sea, creo que hay una enorme diferencia entre Billy Wilder y quien venga después, ¿no? Por muy genial y talentoso que sea. Creo que él convirtió el guión en una forma artística. Uh-huh. Volvamos al guión. Cuando tú empiezas a trabajar una película, ¿estás en varios proyectos simultáneos? Una vez que aparece el tema, ¿te dedicas a él hasta que lo terminas? No, cuando me pongo con una película, solo trabajo en esa película. ¿Podemos hablar un poco de La chica de tus ojos? ¿De dónde partiste con este? Bueno, La niña de tus ojos parte de un episodio real, que es que durante la Guerra Civil en España, España queda dividida en dos partes, ¿no? La zona republicana y la zona franquista. Bueno, todavía no era franquista, la zona nacionalista, como la llamaran. Y todos los estudios de cine estaban en las ciudades que estaban todavía en manos de la República. Entonces, no sé qué interés tenían en rodar películas en estudios de cine los del lado franquista, en medio de una guerra. No le veo... Pero el caso es que sí se creó una sociedad con la Alemania de Hitler que Hispano-German Coproduction, no sé qué se llamaba y tal, y mediante este acuerdo que se firma con Goebbels, la gente de Franco con Goebbels, que era el ministro de propaganda de allí, para que puedan rodar películas en los estudios de la UFA, en la Alemania nazi. Entonces se rodaron 5 o 6 películas españolas allí. Curiosamente, no eran películas políticas ni películas de propaganda, eran películas de tema folclórico o de tema exótico, incluso una tipo la canción de Aisha, ¿no? Pues son películas así medio de exotismo de aquel que se hacía entonces. ¿Y qué fue el tema ahí que te interesó este grupo español inmerso entonces, en la Alemania? Lo que me interesa es el absurdo de la situación, ¿no? Es decir, ¿cómo en medio de una guerra civil tú te vas a rodar una película folclórica nada menos que la Alemania nazi? Porque dices, bueno, se fueron a las Bermudas. No, a la Alemania de Hitler. Entonces es algo que realmente la vida siempre sobrepasa la realidad, la imaginación más pervertida y retorcida de cualquier ser humano. Entonces esto nos pareció una situación muy surrealista, muy demente, muy loca, y nos apetecía contar una historia sobre eso. Primero nos empapamos de la historia real, como hacemos siempre, de leer, ir a las hemerotecas, las memorias, la vida de Leni Riefenstahl, la de Goebbels, la de los españoles que fueron allí, de Imperio Argentina, de Benito Perojo, de Florian Rey. Y una vez que has reunido ya toda la información sobre esa época, sobre ese momento que quieres retratar, entonces lo dejas ahí a un lado. Ya dices, bueno, si hace falta lo usaremos, y empiezas a inventar tu historia y tus personajes. Esta fue la gran película de Penélope Cruz. Veamos la escena 4. Som beset. Vil morgen nu liven is vragen, wie is dir sagen, bin schon beset. Wenn du mich heute nicht küsst,
Toma, es válida. Danke. Danke. Aber ya está muy bien. ¿Y a ti? ¿Te ha gustado? Los jetzt. Red komm. Los. Komm. Du auch. Herzbald. Marsch. Muy surrealista, flamenco cantado en alemán, suena... Bueno, pero una vez más, en este fragmento hay dos cosas que vienen de la realidad. Una, que aquellas películas se rodaban en doble versión, en alemán y las canciones folclóricas, como Los Piconeros en este caso, la cantaban en alemán y claro, me parecía que esto era tal delirium que había que introducirlo en la película. Y luego, al final, vemos otra cosa que también viene de la realidad, que es, por ejemplo, Leni Riefenstahl, que era la directora amiga, íntima y queridísima de Hitler, pues usaba prisioneros de guerra, judíos y gitanos, como extras en las películas, ¿no? Lo hizo sobre todo en una, y de hecho este fue el único cargo del que la acusaron en el juicio de Nuremberg. Y Penélope hablaba alemán. ¿Cómo lo hiciste con eso? Con el alemán, el canto, ella... Bueno, con Penélope hicimos exactamente lo que hizo, por ejemplo, cuando estuvo allí Imperio Argentina, que cuando se rodaba la versión en alemán, cambiaban los actores masculinos, pero ella, que era una estrella, digamos, mundial, como cantante y como actriz, ella hacía las dos versiones. Y el alemán, ella no tenía ni idea de alemán, pero se lo aprendía fonéticamente de memoria, ¿no? Entonces esto era divertido y yo le pedía a Penélope que para el personaje de Macarena ella tenía que hablar alemán con acento andaluz. Y lo hizo. Y lo hizo fantásticamente. Qué bien. Entonces, aquí por un lado vemos unos actores que van en búsqueda, también ellos dicen que andan buscando un futuro mejor, que España está muy mal, que Alemania les da más trabajo, pero por otro lado tú te ríes del poder. Aparece como un Goebbels que conocía a Penélope y casi están, más que por la película, por este gusto que se quiere dar el Goebbels. Veamos la siguiente escena, por favor. Zufällig in einem Schaufenster gesehen und musste dabei unwillkürlich an ihren wunderbaren Hals denken, auf das sich das Kostbare mit dem Schönen vereine. ¿Qué estará diciendo este hombre? Desde luego, Macarena, como regalos son unos regalazos. Excelencia, yo voy a preparar un té bien calentito. Tú habla, hija, habla. No dejes de hablar, ¿eh? Muy bonito todo, precioso. No tenía por qué molestarse ya con el chalet, vamos, más que de sobra. Por cierto, que a Fontiveros le ha encantado. Dice que hay un aire muy bueno aquí en el campo. Le ha gustado tanto que seguro que vuelve enseguida. Fontiveros, digo. Ach, kommen Sie mir doch nicht schon wieder mit diesem Langweiler von Fontiveros, wenn ich den Namen bloß höre. Ich kann diesen Kerl einfach nicht ausstehen. Er geht mir allmählich auf die Nerven. Wollen wir uns nicht lieber gemeinsam den Rest des Hauses ansehen? El dormitorio sí, lo he visto y es precioso, con cama y todo. Pero aquí estamos en la gloria. ¿No quiere usted comer nada? Mire que le digo a la Trini que prepare un arroz con almeja. Ella es como mi madre, porque claro, mi madre faltó cuando yo tenía 3 años. ¿Conoce usted Málaga? Sprich doch nicht so viel und lass mich dich lieber mit Haut und Haaren verschlingen. Voy a la cocina a ver cómo va ese té. Mire, yo no sé cómo serán las alemanas, pero en España nos tomamos un tiempo. No le digo yo que no me guste usted, pero bueno, en 2 o 3 años, a lo mejor, si la relación va para adelante... Deine Brüste, komm, gib mir deine Brüste. Gib's. ¡Hermano, quieta! ¡Que no, coño, que no! El té, aquí está el té. Hay que tomarlo rápido que se enfría. Ich will jetzt keine Tee trinken. Raus, Emilie, auf der Stelle! Dios mío, este hombre está loco de atar. Ay, Trini, por Dios, Virgen de la Macarena. Los jetzt mit dem Gezicke. Herr Doktor? Herr Doktor? Was gibt's, Henkel? Ich kann jetzt nicht. Ein Funkspruch vom Führer. Sie möchten unverzüglich in die Reichskanzlei kommen. Ich verstehe es nicht. Immer im ungünstigsten Augenblick. Nicht eine Sekunde privat. Was ist, Henkel? Was steht da rum? Kommen Sie, fahren wir. Na los, worauf warten Sie noch? Auf Wiedersehen, die Damen. Ay, Trini, yo me quiero morir. Ay, niña, yo esto lo veo muy mal.
¿Por qué no nos volvemos para España? Esta fue la consagración de Penélope. En esta película ella salta como una fama. Sí, bueno, ella había empezado muy fuerte con Jamón, Jamón y Belle Époque, que fueron sus primeras películas, pero yo creo que sí, que fue Una niña de tus ojos, que ya tuvo una especie de reconocimiento muy grande en España, ¿no? Ganó el Goya, pasó a ser una actriz muy respetada, ¿no? Aquí vemos como, digamos, a lo largo en las otras escenas anteriores, la belleza de Macarena había hecho encendido a Goebbels, y tú aprovechas esto y lo metes en una comedia y te ríes muy graciosamente de la situación. ¿En qué rasgos te fijas para hacer reír de los personajes? Bueno, yo creo que la risa siempre viene de la realidad, ¿no? Yo creo que si uno se mira en el espejo y no te ríes de ti mismo, estás perdido, ¿sabes? Y yo creo que el humor siempre es una mirada que puede ser crítica, pero también comprensiva sobre las debilidades humanas. Es una manera de entender, ¿no?, la realidad y a la gente, ¿no? Yo creo que cuando alguien es serio o está muy serio, para mí se convierte automáticamente en sospechoso, ¿no? ¿Qué me quiere vender? ¿Qué quiere que yo crea que él es? ¿Por quién se toma? ¿Sabes? No hay ninguna razón para tomarse en serio prácticamente ni un minuto en la vida, ¿no? Somos demasiado insignificantes, demasiado pequeños, demasiado sometidos a deseos, pasiones, ambiciones y todo tipo de estupideces varias como para que nos permitamos el lujo de tomarnos en serio, ¿no? Entonces la comedia probablemente sea la única manera de mirar la realidad y hacerla soportable, ¿no? Y es una forma de entendernos, ¿no? Es una forma de... yo creo que los grandes escritores han sido humoristas, ¿no? Hasta Shakespeare era humorista, por supuesto Cervantes lo era hasta al 100%, ¿no? Pero Chekhov lo era. No sé, yo creo que la ironía para mirar la realidad y a los seres humanos es clave, porque somos demasiado pequeños. O sea, cuando uno ve las atrocidades que los seres humanos somos capaces de cometer, ¿no? Lo poco... o sea, realmente es incomprensible, ¿no? Es incomprensible que cierres la frontera a gente que está huyendo de una guerra, que no ayudes al que lo necesita, etc. Eso son cosas inexplicables, ¿no? Eso probablemente los que adoptan esas decisiones y toman esas decisiones son gente muy seria que se toma a sí mismo muy en serio, que se creen responsables de cosas de las que no lo son. En tus libretos tú eres muy serio, porque tú los escribes bien, tienes muy claro lo que quieres de cada uno de los personajes. ¿Cómo lo haces para que te den justo el tono los actores que tú quieres? ¿Tienen algún espacio de improvisación, de libertad para hacer...? Sobre todo yo lo que me gusta es rodar al actor cuando está fresco, cuando está virgen, ¿no? Y luego vas matizando, perfeccionando, pero siempre empezar a rodar muy pronto, ¿sabes? No viciarle con ensayos, no mecanizarle, ¿sabes? Sino que el actor pueda aportar cosas, que pueda darte cosas que ni tú mismo piensas que te puede dar, ¿no? No a nivel del texto, sino a nivel de la expresión, ¿no? Al nivel de lo que es la composición de su personaje, etc. Y luego, obviamente, a partir de esas primeras tomas que son muy vírgenes, a mí ya voy matizando, corrigiendo y tal. Luego resulta unas veces que la mejor toma es la 1, pero otras es la 14 y otras es la 7. O sea, eso no, en el momento no lo sabes, pero vas trabajando por aproximación. ¿Y eres un director muy estricto en el set? Muy estricto en cuanto a lo que quiero hacer y al guión y ese tipo de cosas, sí. Pero para mí el set de una película mía es como mi casa,
un día que invito a mis amigos a comer, ¿sabes? O sea que siempre es un set muy relajado, muy cómplice, donde intento que se trabaje mucho en la amistad, en el humor, en la diversión, y intento quitar el lado militar que tiene la organización de un equipo de cine, ¿no? Que es muy jerárquica, muy militarizada en cierto sentido. Entonces, a mí eso no me gusta. Pero tus actores lo pasan muy bien en tus películas, de hecho... Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Tengo grandes amigos y actores a lo mejor que no has trabajado hace varias películas. ¿Cuándo volvemos otra vez a tal? O sea, creo que no he traumatizado a ninguno. De hecho, Fernando, le tienen tanto cariño que estás armando la versión 2 de La chica de tus ojos con los mismos actores, sí. 18 años después. Sí. ¿Cuál es la...? ¿Puedes contarnos un poco? Porque estás trabajando en eso. Sí, estamos, bueno, ya el guión está escrito, estamos en preparación. O sea, empezamos a rodar el último día de febrero. Y ahora han pasado 18 años en la realidad y en la ficción también, ¿no? Entonces, esta era en el año 38, la nueva es en el año 56, y de nuevo, igual que lo que reunía a estos personajes era el rodaje de una película, de nuevo hay el rodaje de una película. Esta vez es en un momento en que el bloqueo a Franco de los americanos ha terminado, a cambio de que Franco les ha dado bases, este es el contexto histórico, Franco les ha dado bases militares a los americanos en España y a cambio de eso se ha acabado el bloqueo y han permitido a España entrar en la ONU. Esto entre el 53 y el 55. En el 56 empiezan a venir productores americanos a España para rodar películas. Y se ruedan películas siempre épicas, ¿no? O sea, por ejemplo, Alejandro Magno, Orgullo y Pasión, El Cid, 55 días en Pekín, Rey de Reyes, La caída del Imperio Romano, Doctor Zhivago. Todas esas películas se rodaban en España. Y por lo barato. Por lo barato, pero también por una razón menos conocida. Primero era barato, luego había buen clima y había buenos profesionales. Eso, por supuesto, pero había una razón que no se conoce tanto, que es que las leyes de Franco impedían a las compañías multinacionales sacar de España el dinero de los beneficios que obtenían allí. Entonces la Dupont o aquellas compañías tremendas tenían una serie de fondos inmovilizados. Entonces algunos productores de estos que huelen el dinero debajo de las piedras, pues... uno de ellos, por ejemplo, Samuel Broston fue a la Dupont y les dijo, tenéis todos esos millones en España y tenéis que gastarlos en España, ¿por qué no los podéis sacar? Os propongo una manera que es que se inviertan yo hago películas allí y las películas viajan, las películas no se quedan inmovilizadas. Podemos hacer películas muy comerciales que se pongan en todo el mundo, de esa manera recuperáis el dinero y además ganáis más. Y entonces, ahora, lo que ocurre en esta segunda parte, si se puede llamar segunda parte, después de tantos años, es que, de nuevo, coinciden en un rodaje, pero esta vez es un rodaje de los americanos que vienen a España a hacer una de estas épicas. ¿Y Penélope ya es difícil conseguirla a estas alturas? ¿O es igual? Bueno, Penélope, sí, claro, es más complicado, es una estrella y tal, pero básicamente sigue siendo la misma chica de siempre y yo creo que ella tiene un cariño enorme a esta película y a este personaje y que las dos películas que hicimos juntos lo pasó muy bien y ella ocupan un momento muy importante, yo creo, en su vida, ¿no? Belle Époque y La niña de tus ojos. Y volver a ser Macarena para ella es irresistible, ¿no? Entonces, yo también, la Macarena de 18 años después, me he inspirado mucho en ella. Es decir, Macarena... que huía al final de La niña de tus ojos a América, venía primero a Latinoamérica, ahora resulta que ha estado en Hollywood, se ha casado, se ha divorciado, se ha convertido en una estrella, ha ganado el Oscar y tiene nacionalidad americana. Perfecto. Y viene con ese estatus a la España de Franco, donde sus pobres antiguos amigos van sobreviviendo y trabajando como pueden en el cine. Tú eres un hombre muy internacional, has trabajado en Estados Unidos y en 2009 viniste a rodar a Chile un cuento de Skármeta que se llama El baile de la victoria. Vamos a ver una escena, por favor.
¿Usted quería conocer la victoria? ¡Aquí la tiene! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Levántate. Tranquila. Respira. Vamos a seguir. Ángel. Gran actor Darín. ¿Cómo fue trabajar acá? Esto aquí hiciste un nuevo esquema cultural, director español, actores argentinos, chilenos. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy buena. Es un gran recuerdo rodar aquí. Los actores chilenos son increíbles. O sea, la calidad de los actores chilenos es absolutamente sorprendente. Para mí era desconocida, porque había visto pocas películas chilenas y conocía más el cine argentino y sabía que, bueno, que la escuela de actores argentinos es muy conocida, pero llegar aquí, el lujo de trabajar con los actores de Chile fue una cosa que me impresionó mucho. Me impresionó mucho el nivel de ellos. Esta historia de nuevo vuelve un poco a la libertad. Este es un niño que estuvo preso, que viene saliendo de la cárcel y trata de armar su vida de nuevo. No tiene afectos, no tiene trabajo, no tiene nada, pero es un chico inteligente. ¿Qué rescataste de ese personaje? Yo creo que esta película, casi todas las películas que yo he hecho, hay un componente, digamos, que se podría decir más o menos romántico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Quizá esta sea la película más romántica que yo he hecho, ¿no? La más donde los caballos están sueltos, ¿no? O sea, desbocados. Y es una película donde siempre uno, en el cine y en la vida, intentas un poco controlar, ¿no?, los sentimientos, más o menos mantenerlos dentro de unos ciertos límites o de unos ciertos márgenes que te marcas. En esta película quise hacer lo contrario, quise dejar los sentimientos volar, ¿no? Y dar forma cinematográfica a eso, ¿no? Entonces también es una película muy libre, ¿no?, de personajes que buscan la libertad, ¿no? Y te saliste de la comedia, esto es un drama. Es un drama, sí, es un drama, pero también tiene sus elementos de humor, sus elementos de cuento, mezcla muchas cosas, elementos de thriller, algún elemento, podríamos decir, alguna nota política también, etcétera, ¿no? Yo creo que a ratos casi un western también, ¿no? Entonces,
Eso para mí era muy bonito, ¿no? Esa especie de libertad también de género, de estilo. Me gustaba eso mucho, ¿no? Ya cuando haces películas como Belle Époque, es una comedia, pero también tiene un componente de melancolía o de tristeza. La niña de tus ojos tiene un componente trágico dentro de la tragedia. Y quizá en el baile de la victoria todavía se va más lejos, ¿no? ¿Cómo te acercas al personaje para darle justo el tono que tú quieras, que la vivacidad de este niño, cómo reacciona con ciertas cosas? ¿Hasta qué punto te compenetras con esos personajes para poder darles la forma en el libreto y en la puesta en escena? La verdad es que me compenetro al 100%. O sea, yo en una película como esta tienes que mirar a los personajes desde dentro. No les puedes mirar desde fuera, ¿no? Como si son animalitos y que tú los estás estudiando, ¿no? Tienes que sentir lo que sienten. Entonces, para mí, tanto el personaje de Darín como el de el chico, el de Abel, o el personaje de la Victoria, ¿no? Que hace Miranda, son personajes con los que me identifico al 100%, me meto dentro de ellos. Es mi manera de contar la historia. ¿Y esa metida adentro cómo la haces? ¿Conversando? La haces primero al escribir, ¿no? Al hacer el guión, haciendo la adaptación, en este caso, les tienes que dar vida, tienes que hacer que vivan para ti primero y luego hacer eso con la colaboración de los actores en rodaje. Pero sí, ¿no? O sea, yo no miro a los personajes desde fuera, ¿sabes? Soy en ese sentido muy... Yo digo que una limitación que tengo entre muchas es que suelo contar solo historias de personajes a los que quiero, lo cual probablemente me incapacita para hacer eso que se llama un cine crítico, un cine social, donde a veces uno está hablando muchas veces de personajes terribles, ¿no? Porque yo soy incapaz de hacer ese tipo de cine, pero porque no quiero convivir con determinado tipo de personajes, ni siquiera para criticarlos, ¿sabes? O sea, yo no podría hacer una película sobre Franco, ¿no? Puedo ocasionalmente haber metido a Goebbels ahí en un papel más o menos paródico, ¿no? Pero no podría hacer una película sobre Pinochet, ni sobre Margaret Thatcher siquiera, ¿sabes? O sea, aunque me dijeran, mira, te pagamos muchísimo y tienes a Meryl Streep, digo, no quiero pasar 10 segundos de mi vida con ese ser, ¿no? O sea, no podría. Yo necesito querer a mis personajes. Es una necesidad absoluta que tengo. Y se nota, y como quieres la música y tenías algunos amigos cubanos, hiciste una película animada muy romántica, se llama Chico y Rita. Vamos a ver un pedacito, por favor. Ahí está Chico y Rita. ¿Bebop? Es lo que se toca en Nueva York. Allí puedes tocar en las mejores orquestas. Todos están allí. Mario Bauzá, Miguelito Valdés, Machito y Chano Pozo. Chano Pozo está en la banda de Dizzy Gillespie.
Cuéntanos un poco, ¿por qué hiciste esto en animado? Podrías haberlo hecho con actores también. Esta era una película de época, romántica. Nunca lo hubiera escrito igual. Esta película está concebida y escrita para ser hecha en animación. Es una manera distinta de contar. Nunca hubieras construido igual las escenas, la estructura, los diálogos, etc. La animación es un lenguaje más sintético. No es lo mismo, no es intercambiable. Trabajas de otra manera. Es otra manera de contar, muy bonita. Yo creo que para mí es un descubrimiento la animación. Haciendo esta película reflexioné mucho sobre qué es porque por supuesto ya sabemos, la animación, como es un lenguaje muy claro, muy directo, muy sintético, un niño de 1 año que no entiende una película con actores puede quedarse totalmente hipnotizado viendo animación, por ese carácter propio que tiene la animación, con lo cual uno piensa la animación es perfecta para los niños. Es perfecta para los niños, vale. Eso ya lo sabemos todos. Pero desde el punto de vista narrativo, la animación permite contar determinadas historias de determinada manera mejor. No es que valga para todo, pero vale para determinadas historias. Cuando vemos, yo qué sé, Persépolis, de Marjane Satrapi, pues obviamente se podría haber escrito una novela o se podría haber hecho con actores. No creo que tuviera el poder que tiene la película o la novela gráfica de ella. ¿Cómo? Pero aquí tus personajes tienen una sensualidad, una voz que te hacen meterte y piensas que son absolutamente... Están ahí, los humanos. sientes, bueno, son muy ese era el gran desafío, ¿no? Hacer que esos dibujos tuvieran humanidad, que uno pudiera empatizar con ellos, ¿no? Y eso me obsesionaba ya desde el guión, en la manera de rodar y tal, y trabajé con los actores antes, por supuesto, de rodar, haciendo escenas con ellos en vídeo y cosas y tal, y luego para ver en las voces. Para ver movimientos, ¿para qué? Pues para ver movimientos, porque me di cuenta de una cosa, que si tú le dabas un plano a 20 animadores para que te lo hicieran, te iban a hacer el plano, te lo iban a interpretar de una manera distinta. Mejor parecida, pero iban a ser diferencias. ¿Cómo conseguir que cada plano fuera el plano que tú quieres, ¿no? Como lo haces cuando estás trabajando con actores? Entonces... ¿Hiciste un borrador con actores? Hice un borrador en vídeo, home video, ¿no? En vídeo del que utiliza cualquiera, una camarita muy sencilla, con actores cubanos, ¿no? Y entonces dirigiéndolos, ensayando y tal, para buscar, para tener... Y luego lo monté, elegí las tomas, lo monté para que los animadores, cada vez que le dabas un plano a hacer, tuvieran ahí la información dramática. No que el animador pudiera él interpretar la tristeza de este personaje o la alegría de este personaje como a él le viniera en gana, sino como tú lo habías ya hecho trabajando con un actor. ¿Y cuánto te demoraste en hacer eso? Fue un proceso muy lento, yo creo. Fue muy largo, aunque debo decir que la mitad del tiempo fue buscar dinero para el proyecto. Sí, realmente, o sea, hubo una primera parte de hacer el guión, de buscar la forma de los personajes, de crear la parte creativa, ¿sabes? De documentarnos, acumulamos una documentación sobre Cuba de la época impresionante y Nueva York, y crear fondos, hacer dibujos para explicarle a la gente el estilo que queríamos, cómo iban a ser los personajes. Todo eso y el guión fue una primera parte. Luego hay una segunda parte larguísima, que es la pelea por la búsqueda de la financiación y del dinero, y luego, que estos serían, podríamos decir, 2 años y 2 años, y luego otros 3 años de lo que es ya la animación, el trabajo de ejecución de la película. Qué paciencia, qué perseverancia. En medio de eso, yo me vine a Chile y hice el Baile de la Victoria. En esos 2 años de buscar dinero, delegué esa parte. Pensaste que estaba acá en Chile. Sí.
Sí. Creí que era más útil hacer una película. Pues así estamos llegando al artista y la modelo, que según lo que he podido ver es como tu película más íntima. ¿En qué te inspiraste para hacer esta película? Pues en el artista y la modelo es algo que me viene desde la infancia, me viene de mi admiración por Picasso, por el arte, de algunas cosas incluso de mi hermano, que era escultor, de la fascinación por el taller del artista como lugar, ¿no? Como lugar a la vez mágico, sagrado. Yo digo que el taller del artista para mí es más maravilloso que el paisaje más maravilloso. ¿Sabes? Tengo una fascinación por el taller de los artistas, como los he conocido a través de la fotografía, sobre todo de algunos fotógrafos que llegaron a ser casi especialistas de eso, ¿no? Gente que tenía acceso al taller de Giacometti, de Picasso, etcétera, pues como Brassai o como fotógrafos de aquella época. Luego había dos cosas también que se sumaban ahí, que era la obsesión de Picasso en una época de su vida por el tema del artista y la modelo, como tema para grabados, dibujos y óleos, y también la obsesión de Aristides Maillol por el cuerpo de la mujer como tema único de toda su obra. ¿Veamos una escena del artista? Retourne-toi, retourne-toi. Lève tes mains au-dessus de ta tête. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et voilà, touche tes mains, touche bien tes mains. Ne me regarde pas. Ne me regarde pas. Bon. Et baisse les bras. Assieds-toi là et puis penche-toi. Mets-toi de dos, mets-toi de dos, oui, de dos. Ça va pas. Muy difícil trabajar una relación entre un hombre mayor y una modelo joven como concepto y como realidad también. O sea, bueno, en realidad tiene que ver con la... En Belle Époque había también la relación, la amistad entre un hombre mayor y un hombre joven. Aquí quizá es llevado a un extremo en el sentido de que hay la diferencia de edad, hay la diferencia de sexo, hay la diferencia de nacionalidad y hay la diferencia cultural, ¿no? Entre
sobre todo la diferencia más importante es entre alguien que empieza a vivir y alguien que su vida se acaba. Eso es lo que me interesaba mucho. ¿Sabes? Y cuando la película empieza, cuando empiezan a trabajar, pues son, yo digo, como dos animales de especies distintas, ¿no? Son como el león mirando a la gacela o a la jirafa, ¿no? Y se observan en una cierta distancia. Y la película, lo que me apetecía contar es cómo, poco a poco, estos dos seres humanos empiezan a comunicarse, empiezan a comprenderse y acaban llegando a un grado de complicidad y de amistad y de intimidad también, ¿no? Entonces eso era un proceso bonito de contar. Y tú me dijiste que tenías una amistad muy buena con Jean Rochefort, que es el actor. ¿Qué conversabas con él? ¿Qué le iba pasando a él con esta situación? A él le gustó mucho el guión y el personaje. Me acuerdo que le emocionó muchísimo el baile de la victoria. O sea, el baile de la victoria, cuando la vio, y entonces quería hacer esta película. Y luego lo que pasa es que es una persona de un gran sentido, muy original, muy excéntrico, si podemos decir en cierta manera, pero con un sentido del humor finísimo, gran conversador y sobre todo una de esas personas que yo creo que su religión es la amistad. O sea, él practica esa religión, ¿no? Los amigos que él encontró cuando a los 17 años entró al conservatorio para estudiar ser actor, eran una generación de actores en la que estaban pues, Michel Serrault, Jean-Pierre Mariel, Philippe Noiret, Belmondo, su gran amigo también de toda la vida, y ellos han seguido siendo sus amigos a lo largo de toda la vida. Algunos de ellos han ido muriendo, pero tú ves en las paredes de la casa de Rochefort las fotos de todos esos amigos y te das cuenta que son su familia. Por ejemplo, Belmondo, que aún está vivo, si no se ven, se llaman cada día por teléfono, ¿no? O sea, lo lleva a ese extremo, ¿no? Entonces, un personaje muy querible, muy entrañable. Tú tienes algo parecido. Con la gente que tú trabajas quedas muy amigo. Lo veíamos me contaste lo de los músicos, con los actores que has trabajado. ¿Mantienes ese cariño? Con muchos, sí. Pues con Jean, si estoy en París, pues por supuesto voy a verle, ¿no? Voy a comer a su casa y eso sí. Es una persona muy especial y luego el sentido del humor nos unía mucho. Al mismo tiempo, la chica Aida Folch declaró, yo leí una entrevista, que ella solo había hecho esta película y había tenido la capacidad para desnudarse y mantenerse todo ese tiempo que tuvo que estar en el rodaje porque estabas tú, que le habías dado la confianza necesaria para hacerlo. Bueno, tienes que pensar que Aida, su primera película a los 14 años fue conmigo, en una película que se llama El embrujo de Shanghái. Entonces, eso crea ahí una especie de relación así un poco paternal, un poco familiar, ¿no? Yo a Aida la veo como, no es mi hija, pero hay algo de hija, ¿no? Entonces hay una relación de mutua confianza muy grande, que quizá para hacer una película como esta, un personaje como eso, para ella es importante eso. ¿Y es una película más difícil de hacer justamente por esta exposición de la chica permanente? No, en absoluto. Fíjate que cuando íbamos por ahí estrenando la película y teníamos a lo mejor charlas con el público, casi sin excepción a Aida la preguntaban, bueno, ¿cómo es esto de hacer una película donde estás la mayor parte del tiempo desnuda? Y Aida tenía una respuesta maravillosa que es, no saben la maravilla que es, y si lo supieran me envidiarían. ¿Sabes? O sea, la sensación de libertad y de paz que la daba. Oye, en todas tus películas hay chicas muy guapas, que son en el rodaje que ocurre. Y chicos también muy guapos. Pero las chicas deben ser tus musas, los chicos... ¿Musos? Musos. También, pues también lo son, ¿no? O sea, quiero decir, a mí Fernán Gómez me inspira, Rochefort me inspiran, claro que sí. ¿No? O sea, también. ¿Y qué te pasa con las mujeres en el rodaje? ¿Tiendes a enamorarte así como de alguna manera de ellas o no? Yo creo que es bueno para la película un cierto amor platónico por la actriz y por el personaje, ¿no? Por los personajes en general, ¿no?
O sea, porque eso te hace rodarlo con una cierta intensidad, mirarlo de una determinada manera. Entonces, eso yo creo que es deseable. Creo que, por ejemplo, una de las cosas que siempre han dicho los biógrafos, críticos, etcétera, de Hitchcock, es que, de alguna forma, la forma en que rodaba Hitchcock a las actrices era... O sea, que había algo de deseo, ¿no? En la manera de... Y que eso lo transmitían luego las películas, ¿no? Pues probablemente es verdad. Yo creo que eso es interesante. O sea, creo que si quieres comunicar cosas no puedes mirar de una manera indiferente a tus personajes. ¿No? Y en mi caso, que te he dicho que yo necesito amar a los personajes, ¿no? Pero de esta manera, ¿no? De esta manera de que son tus criaturas, ¿no? Y de una manera como cómplice, ¿no? Sobre todo. Bueno, estamos llegando al final. Quería preguntarte, de aquí a la gente le prometimos de alguna manera, ¿qué es lo que retrata en las películas Fernando Trueba? Si tuvieras que decir qué buscas, cuál es tu retrato de la realidad, ¿qué podrías...? A mí me gusta mucho una frase de Picasso, que desde niño recuerdo y me impresionó, que decía: yo no busco, encuentro. Y creo que es eso, que cuando hay que buscar mala cosa, ¿no? Lo que hay es que encontrar y saber encontrar, porque a veces pasamos delante de las cosas sin verlas o no sabemos verlas, ¿no? Y yo creo que eso me ocurre con las historias y con las películas y tal.